Entonces estábamos hablando, ¿verdad?, de que íbamos a ver ahora la representación de la entalpía, que correspondía a hacer un cambio de la variable V, fíjense, por menos P. Miren que aquí estoy cambiando una variable extensiva por una variable intensiva. Entonces, como estamos partiendo de la energía interna, que es una función originalmente de S y B, nos va a dar una función F2, que es una función de S y de P. Entonces, esto es una transformación parcial de Legendre, también, ¿verdad? Correspondería en la ecuación 21 al caso que n es igual a 1, solo una variable estoy transformando, y t es igual a 2. O sea, tengo dos variables, pero solamente voy a transformar una. Entonces nosotros podemos escribir, ¿verdad?, F2 igual a U más P por B para la nueva transformación. Acuérdense que aquí estamos cambiando P por menos B. Entonces, el signo menos que va en la definición original, acuérdense que tenemos Y igual, en la transformación de Legendre tenemos Y igual perdón, sí igual, voy a botar. Sí igual a Y menos aquí se cambia, la que voy a cambiar aquí es por P, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que, como estoy cambiando P por menos B, por eso va más en la transformación de Legendre, más P por B. Entonces, se me saltó la página. En la relación parcial que corresponde ahora, entonces es P, la pendiente, igual a menos du de B, a ese constante. Como U es una función de S y B, entonces su derivada, que es P, también va a ser una función de S y B. Entonces vamos a tener que P, la presión P, va a ser una función de S y B. Entonces yo puedo, de esta ecuación acá, donde P es una función de S y B, yo puedo invertir y escribir S en términos de P y B. Y sustituirla entonces esa B, que es función perdón, yo puedo despejar S en términos de P y B y escribir, despejando S en términos de P y B. O sea, aquí U es una función de S y B. Entonces P es una función de S y B. Y entonces puedo despejar S, perdón, B es la que tengo que despejar aquí, ¿verdad? Despejando, a ver, tenemos que llegar a una función de S y P, correcto. Entonces, lo que tengo que sustituir aquí es B como función de, despejamos S en términos de P y B, y luego, ¿verdad? Y luego invertimos y encontramos B como función de S y P, que son las variables que queremos. Entonces vamos a sustituir B, que es una función de S y P, en ecuación 31. Entonces F2, ¿que sería? U menos U más P por B va a ser U, que es función de S y B, U, que es función de S, que es función de B, que es función de S y P, más P por B, que es función de S y P. Ya quedó todo en términos de S y P, y entonces F2 en efecto queda como una función únicamente de la entropía y de la presión. A esta función F2, fíjense bien, ya teníamos F1, ¿verdad? F1 era función de, ¿verdad? Recuerdan ustedes, de B y T, que era la energía libre de Helmholtz. F2 es función de S y P, que es entonces ahora lo que le llamamos la entalpía. Y la representamos normalmente con la letra H. Entonces ya tenemos dos potenciales, ¿verdad? Tenemos la entalpía, ¿verdad? Y tenemos la energía libre de Helmholtz. Entonces la entalpía explícitamente en la transformación de Legendre es U más P por B, pero es una función de S y de P.
Vamos a diferenciar para tener el cuadro de relaciones entonces correspondientes. Diferenciamos H de esta expresión. Entonces H va a ser du más P de B más B de P. De H. Du más P de B más B de P. Y vamos a sustituir la ecuación fundamental de la termodinámica, otra vez, para poner aquí du. Du entonces es T de S menos P de B. Entonces aquí se cancela el P de B, el menos P de B con el más P de B y nos queda de H igual a T de S más B de P. Y miren que aquí se ve de manera natural cómo las funciones de H entonces son naturalmente la S y la P, o sea, la entropía y la presión. ¿De acuerdo? La entropía y la presión. Las otras dos variables restantes son una variable intensiva, que es la temperatura, y una variable extensiva, que es el volumen, las cuales deben de poderse obtener de las derivadas parciales, de H. En efecto, como H es una función de S y de P, su diferencial total es la derivada parcial de H con respecto a S a P por D de S, más la derivada parcial de H con respecto a P a S por D de P. Esta ecuación 36, que es la expresión matemática de la diferencial total, la voy a comparar con la expresión que tengo acá, que la define la transformada de Legendre, de H es T de S más B de P, y entonces voy a encontrar que esta T debe corresponder a la derivada parcial de H respecto a S a P, y esta B debe corresponder a la derivada parcial de H con respecto a P a S. Y entonces, en efecto, aquí tenemos nosotros la relación T igual a la derivada parcial de H con respecto a S a P, y B igual a la derivada parcial de H con respecto a P a S. ¿Ok? Y entonces ese cuadro de ecuaciones son las que nos proporcionan la energía libre, de la entalpía, perdón, la entalpía. Entonces, llevamos la entalpía, o sea, ya partimos de la energía interna, función de S y B. Obtuvimos el primer potencial extra, que le llamábamos F1. Que iba a ser una función de T y B, la energía libre de Helmholtz, y el potencial F2, que era una función de S y de P, que es entonces la entalpía. Nos hace falta un potencial todavía, que es de utilidad, que es la energía libre de Gibbs, y hay la cantidad de potenciales que ustedes quieran construir, se pueden construir solamente definiendo cuál es la transformación de Legendre que ustedes quieren utilizar. De hecho, ahí en el camino, pero ya esto en termo 2, vamos a definir un potencial que le vamos a llamar gran potencial, ¿verdad? Que este es útil cuando tenemos el ensamble gran canónico. Ok, entonces, no sé si tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna reflexión. Aquí nos vamos a quedar para continuar el lunes con la energía libre de Gibbs. Espero por si hay preguntas o comentarios. Jorge, ¿se puede quedar usted con Emilson un par de minutos al terminar la sesión? Que se retiran los muchachos y se queda usted con Emilson, por favor. Está bien, me parece. Ok. Jorge. No sé si Jorge está conectado. Jorge Salgado. Hola. Nos quedamos un par de minutos cuando los muchachos se desconecten. Sí, profesor. Dígame. Bueno, a los alumnos les quería recordar que mañana nos conectamos a las 12 para hacer ejercicios y revisarlo en la tarea, cómo van, con el mismo enlace que les envié la vez pasada. Muy bien, ya están convocados entonces, ¿verdad? Ok, ya están convocados. Bueno, jóvenes, si ustedes no tienen nada que agregar, yo los voy a despachar ya. No sin antes desearles una feliz tarde, buen provecho en sus alimentos y agradecerles su fina atención. Gracias, Liz. De nada, a ustedes.
Me quedaré entonces con Jorge y con Emerson. Bueno, Jorge y Emerson, tenemos material para mañana, ¿verdad? Profesor, Dígame. si puede dejar de grabar para que no se suba la clase. Ah, sí, cierto. Le pongo pausa a la grabación, ¿verdad? Sí, o detener.